Bien, amados hermanos, una vez más estamos aquí ya listos para compartir la palabra de Dios con ustedes. Así que primero quiero saludarlos, un abrazo, anhelo que estén bien, creo que están bien, y también un saludo a las personas que nos escuchan de otros países, de otros lugares. Que Dios los bendiga y que realmente Dios también los ministre a ustedes. Y que este sea un tiempo de disfrutar de la palabra de Dios. Así que el tema de esta noche es crecer en la visión de Dios. Crecer en la visión de Dios. Vamos a pedirle a Dios que Él nos bendiga, que Él nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, para que esta palabra pueda ministrar nuestras vidas, para que esta palabra nos ayude a crecer y nos ayude a entender los planes de Dios que tiene para su iglesia. Vamos a orar. Señor amado, toda la gloria es tuya. Queremos pedirte que nos bendigas en esta noche. Que el Espíritu Santo una vez más tome el control de cada palabra de este mensaje y seas tú, Dios, hablando, ministrando a tu pueblo. Bendícenos una vez más a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero invitarlos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 5. Hechos 16, verso 5. La palabra de Dios dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Miren lo que dice la palabra de Dios. Las iglesias eran confirmadas en la fe. Las personas tenían fortaleza, se hacían personas estables en la fe, y luego esto hacía que ellos, ya fortalecidos, confirmados en la fe, puedan cumplir el propósito de Dios. Y entonces la iglesia crecía día a día. La iglesia, Dios la ha establecido para que las personas puedan crecer espiritualmente, pero también podamos crecer como iglesia, que podamos crecer como pueblo de Dios. Por esto que la iglesia tiene una visión y debe andar en la visión de Dios. Por esto que la iglesia tiene un propósito conforme a la visión de Dios. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Conforme a la bendición de Dios. Dios ha establecido una visión. Dios ha establecido un propósito. Y la iglesia debe seguirlo. No es la visión del pastor. Es cierto que Dios tiene la visión y se la da al pastor. Pero no es la visión de hombre, no es la visión de los diáconos, de los líderes. Es la visión de Dios. Y esto queremos entender en esta noche. Es la visión de Dios y es el propósito de Dios de que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Que se predique a toda criatura. Ese es el propósito. Así que por ello es que debemos crecer en la visión de Dios. Debemos crecer. No podemos quedarnos en un solo nivel. Tenemos que crecer. En primer lugar, porque es la voluntad de Dios. El verso 5 dice: así que las iglesias sean confirmadas en la fe, establecidas en la fe.
y aumentaba el número cada día. Aquí dice que la iglesia crecía cada día. Cada día estaban llegando nuevos hermanos. Todos los días. No dice de vez en cuando, todos los días. Porque cuando la iglesia tiene la visión de Dios, la iglesia entiende que la tarea prioritaria que Dios le ha dado, que la tarea prioritaria en el reino de los cielos es ganar almas. El propósito es que a través de la iglesia, la predicación, el evangelio de Jesucristo llegue hasta lo último de la tierra. Pero es una de las tareas más descuidadas que tiene la iglesia. Es increíble. Es la tarea más descuidada. La tarea prioritaria, pero la más descuidada. Es increíble esto. De tal forma que algunas iglesias no hacen nada por crecer. Esto es una realidad. He llegado a escuchar de pastores que tienen 40, 45 personas y dicen, ya no hay que ganar más almas, porque si traen más personas a la iglesia va a aumentar los problemas y ya no queremos más gente porque va a haber mayores problemas. Estamos bien así, ya está bien así nomás. Y quiero decirte en esta noche, amado, que el único interesado en que la iglesia no cumpla con la visión de Dios, con el propósito de Dios de alcanzar a la humanidad con el evangelio, es el diablo. Satanás no quiere que las personas lleguen al conocimiento de Dios. Pero las almas son importantes para Dios. Son tan importantes, tan valiosas, que Dios envió a su propio Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por ellas. Él envió a Cristo para que el Señor Jesucristo muriese, para que ellos sean salvos. Por eso es que Dios equipó a su iglesia enviando al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino a vivir en la vida de cada cristiano. Y no solamente eso, para equipar a la iglesia con las herramientas necesarias para que la iglesia pueda cumplir con la visión y el propósito de Dios. Y entonces dice la palabra que Dios le regaló dones, que Dios le regaló talentos. Y usted conoce la parábola de los dones, de los talentos. Dice que Dios le dio a cada uno según su capacidad. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Según su capacidad, porque Dios lo conoce. Dios no te va a mandar a hacer algo de lo cual tú no vas a poder hacerlo. Pero cuando le dio los dones, los talentos, le dio para que ellos lo multipliquen, para que ellos lo hagan producir, lo reproduzcan. Y usted conoce la historia. Un día Dios va a pedir cuentas de esos talentos, de esos dones que Dios le ha dado, de aquello que Dios te dio. El apóstol Juan, en el capítulo 15 de los Evangelios, dice que en esto es glorificado mi Padre,
en que vayáis y llevéis muchos frutos. Si tú eres parte de una iglesia, eres parte de la planta, escucha bien, y eres un pámpano que está en la vid, has sido puesto para que tú te reproduzcas, para que des fruto. Esa es parte de la visión, esa es parte del propósito de Dios. Por ello, amado, es que la palabra de Dios nos enseña que la visión de Dios es clara. En segundo lugar, la visión de Dios debe ser clara. He estado en muchas iglesias, en varios países, en las conferencias de ILI, y le he preguntado muchas veces a los pastores, le he preguntado a los líderes, ¿qué visión tiene su iglesia en esta tierra? ¿Para qué existe la iglesia en esta ciudad? ¿Qué propósito, qué declaración de propósito tienen como iglesia? El 2% no entiende la visión de Dios. El 5% apenas sabe el propósito. O sea que el 95% ni siquiera sabe la visión, ni siquiera sabe el propósito, para qué existe la iglesia. No saben. No tienen una visión clara. No tienen un propósito específico para qué existen. Y sabes, he recibido algunas respuestas de líderes, de hermanos. Y me han dicho, pastor, es que nosotros existimos, somos una iglesia para adorar a Dios. Algunos me han dicho, existimos para que como iglesia podamos servir a la sociedad. La iglesia existe para que podamos confraternizar los unos a los otros y ser el pueblo de Dios. Amado, esa no es la visión de Dios. Eso no es el propósito de Dios. Es cierto que es bueno que nos congreguemos. Es cierto que es bueno que nos reunamos y alabemos y adoremos a Dios. Es cierto que podamos ayudar a la sociedad. Es cierto. Pero todas esas cosas deben tener un solo propósito. La iglesia debe existir para que Él sea glorificado. Él sea glorificado a través de la adoración, a través del evangelismo, a través de la acción social, a través de cualquier servicio que podamos hacer. Amado, la iglesia existe para que Él sea glorificado. Lo que hacemos debe glorificar a Dios. Y muchas veces la iglesia no tiene una clara visión. Me preguntan, pastor, ¿cuál es la declaración de propósito que tiene en su iglesia? La iglesia, hasta los pequeños saben cuál es la declaración de propósito. Y si lo han olvidado, quiero que los vuelvan a aprender. La iglesia evangélica bautista del centro existe para glorificar a Dios, formando discípulos comprometidos que prediquen el evangelio de Cristo desde Tacna, la heroica, hasta lo último de la tierra. Para eso existe la iglesia de Tacna.
La iglesia debe tener clara la visión. ¿Para qué Dios lo ha puesto en la iglesia? ¿Para qué estamos en la iglesia? Cuando no tenemos una visión, cuando no tenemos un propósito específico, es como decirle: toma el arco, toma una saeta y dispara. Y si no tiene un propósito, no tiene clara la visión, va a disparar para cualquier lado. O va a preguntar: ¿a dónde disparo? ¿Dónde está el blanco? ¿A dónde tengo que disparar? Porque no hay propósito. No sabe. No entiende. Si la iglesia no tiene una visión, si la iglesia no tiene una visión clara, no tiene metas, solamente será una iglesia que sobrevive. Solamente será una iglesia que pasan los años y siguen siendo los mismos. Solamente será una iglesia donde no hay crecimiento, pasan los años y siguen siendo la misma cantidad. Pastor, no son importantes los números. Sí son importantes los números. Porque Dios dijo: multiplicaos, produzcan frutos. Si no tienen clara la visión de Dios, si no tienen un propósito, amado, seremos una iglesia que está frenada. Y lo más triste, cuando una iglesia no tiene visión, es una iglesia que se reduce porque se empiezan a morder unos a otros y a comerse unos a otros, a comerse entre ellos. No hay visión. Por esto es que la iglesia debe ver la visión de Dios. Por eso que la iglesia tiene que tener metas. ¿A dónde va a llegar? ¿A dónde quiere conducirse? Tiene que saber a dónde va a apuntar. Quiero invitarte a buscar en Proverbios capítulo 29, verso 18. El libro de Proverbios 29, verso 18. La palabra del Señor dice: sin visión, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin visión, el pueblo se desvía. Sin visión, el pueblo se desenfrena. Sin visión, el pueblo se extravía. ¡Wow! Sin visión, el pueblo perece. La visión está clara. La visión de Dios es salvar a toda la humanidad. La visión de Dios está aquí. Aquí está la visión de Dios. ¿Sabes, amado? Cuando decimos, ¿dónde está la visión de Dios? Está en la palabra. Iglesia de Dios, necesitas determinar si vas a andar en la visión de Dios. Necesitas determinar una declaración de propósito para que la iglesia tenga propósito en esta tierra. Necesitas usar formatos claros, definidos, y si no lo quieres llamar formatos, puedes decir métodos claros. Pero necesitas formatos y métodos relevantes. ¿Qué significa esto?
que tenemos que usar formatos o métodos que funcionen. Porque hay métodos, hay formatos que no funcionan en este tiempo. Se lo he explicado a mucha gente en las conferencias. Hay iglesias que están usando métodos, formatos de hace 30, 40 años. Por eso es que no funciona, por eso es que no hay crecimiento, por eso es que no hay visión. Se han quedado estancados en esos tiempos, en esas formas de ver la obra de Dios. No producen métodos que no son relevantes para este tiempo. Líderes que se quedaron con lo que recibieron en el seminario hace 30, 25 años, que no se han actualizado. ¿Sabes, amado? Un día fui a buscar al mecánico que ve mi auto. Y cuando llegué, los chicos me dijeron: Pastor, Alejandro no está. Y yo le digo: ¿vuelvo mañana? No, me dice: Pastor, pasado tampoco. Porque vuelvan la próxima semana. Oye, pero ¿dónde se fue tantos días? Y ¿saben lo que ellos dicen? Pastor, Alejandro fue a un congreso de capacitación. Y yo digo: wow, si el mecánico, mi mecánico, va a capacitarse, se está actualizando, ¿cuánto más los siervos de Dios? ¿Sabes? A veces hemos dado excusas tontas. No, es que la iglesia, pastor, a mí no me paga las capacitaciones. Usted sabe, las capacitaciones cuestan caras, cuestan $1,000, cuestan $1,500 viajar a otros países. ¿Sabes? Siempre les he hecho un desafío. Si la iglesia no paga tu capacitación para enviarte a un congreso de capacitación que va a servir a la iglesia, ¿sabes cuál ha sido el desafío? Págatelos tú. Pero no puedes seguir estancado. No puedes seguir frenado. No puedes quedarte en lo que hiciste hace 20, 30 años. Hay tantas cosas que aprender, hay tantas cosas que tenemos que recibir para que hoy podamos usar métodos relevantes, formatos relevantes que ayuden a caminar en la visión de Dios y podamos cumplir el propósito para el cual existe la iglesia. Es increíble. Es increíble. La palabra de Dios hoy nos está diciendo que tú y yo debemos crecer y debemos en la visión crecer como iglesia. Así que, iglesia, estás llamado a andar en la visión y en el propósito de Dios. Porque, en tercer lugar, la visión de Dios tiene propósito. La visión de Dios tiene propósito. Dios quiere que la iglesia cumpla con ese propósito. Pastor, ¿cuál es el propósito? La salvación de los perdidos. La salvación de los perdidos. Ese es el propósito específico. Salvación. Jesús dijo que Él vino no para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo y para rescatar lo que se había
perdido. Quiero invitarte a buscar en el libro de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 17 al 18. Dice el Señor: para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, os dé entendimiento, dice, para que abran los ojos de su mente. En otra traducción dice la palabra de Dios, para que abra los ojos de vuestro corazón. No de vuestra cabeza, de vuestro corazón. Para que con todas sus emociones, para que con todos sus sentimientos, ustedes puedan ver la obra de Dios y puedan tener entendimiento y puedan tener sabiduría y puedan tener conocimiento del propósito. Iglesia, necesitas tener conocimiento de Dios. Hay mucha gente que tiene 10, 15 años en una iglesia, pero no conoce a Dios, a su Padre. No conoce la visión, no conoce el propósito para el cual Dios lo ha llamado. Y porque no lo conoce, cree que lo llamó para estar sentado en el templo, para congregarse, para adorar, para hacer acción social. Y cree que eso es todo. No conoce la visión de Dios, no conoce el propósito de Dios. Y Dios dice: anhelo que Dios te dé entendimiento, que Dios te dé sabiduría y te dé conocimiento de la visión que Dios tiene para la iglesia. Ahí está. El Espíritu Santo está en tu persona. El Espíritu Santo te hizo parte del cuerpo de Cristo. Tienes que conocer a Dios. Y entonces vas a conocer bien la visión que tiene Dios. Es hora, es el momento en que crees de dejar de pensar que la iglesia existe para que tú te sientas bien. Es hora que dejes de pensar que la iglesia existe para que tú tengas coinonía con las demás personas solamente. La iglesia no es parte de eso, pero la iglesia existe para salvar a los perdidos. Para eso te sacó Dios de las tinieblas a su luz admirable. Dice que Él te sacó de las tinieblas a su luz admirable para que anuncies, para que prediques el evangelio de Jesucristo. Ese es el propósito, esa es la tarea prioritaria. Pero estamos pensando en yo. Yo me quiero sentir bien. No, la iglesia me tiene que amar. La iglesia me tiene que hacer esto. La iglesia me tiene que hacer lo otro. Deja de pensar en ti y piensa en los perdidos. Amada iglesia, deja de enfocarte en ti. Enfócate en la visión de Dios, en el propósito de Dios. La iglesia existe para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado. Por eso que el Evangelio de Juan dice con claridad: en esto he glorificado a mi Padre, en que lleve mucho fruto
En otras palabras, la iglesia existe. La iglesia existe para alcanzar a los perdidos. Esta es la visión de Dios. Esta es la visión de la iglesia. Que la iglesia conozca, que la iglesia entienda la visión. Amados, la iglesia evangélica bautista del centro necesita estar en la visión de Dios, necesita estar en el propósito de Dios. Necesitamos ser una iglesia relevante, una iglesia que realmente anhela cumplir el propósito para el cual fuiste sacado de las tinieblas a la luz de Cristo. ¿Sabes? Hay mucha gente, me lo dijeron en algunos lugares, pastores, que yo nací así, yo crecí así, y se quedaron en la tradición. Habrá mucha gente que se quedará en la tradición. No, es que yo estaba acostumbrado así, es que yo hacía así. Amado, si quiere quedar en la tradición, yo no tengo problemas con la gente. No tengo problemas. Pero la iglesia de Cristo debe cumplir la visión. No queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo. Cristo está por venir. El Señor está para volver por su iglesia. Y sabes, amado, Él va a pedir cuentas. 2000 años. 2000 años. La iglesia fue llamada. La iglesia recibió la visión de Dios. La iglesia recibió la tarea de salvar los perdidos hasta lo último en la tierra. 2000 años. Y una bebida gaseosa llamada Coca-Cola en 167 años ha logrado que el 99% de la humanidad en la tierra conozca qué es una Coca-Cola. Y la iglesia, con 2000 años, no ha logrado que ni siquiera el 50% sepa quién es Jesucristo. Estuve en países en el Oriente donde la gente ni siquiera sabe quién es Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no anda en la visión de Dios. Porque la iglesia muchas veces no ha entendido el propósito de Dios. Así que queremos ser una iglesia relevante. Tienes que andar en la visión de Dios. Cuando miro este tiempo y en enero que empezamos a hacer cambios, porque queremos ser una iglesia relevante. Algunos dijeron, pastor, ¿cómo vamos a cambiar? Estamos acostumbrados a traer flores al templo. Y yo le dije, no más se va a traer flores al templo. Se quejaron algunos. Pastor, ¿cómo es posible? ¿A quién le tocó las flores? ¿Por qué no hay flores? ¿Por qué no hay esto? Tuve que tener una reunión con algunos para decirle,
¿Qué propósito tienen las flores? ¿De qué sirven que estén las flores? Te hace más espiritual. Ahora que no hay flores, ¿se te ha caído la santidad porque no hay flores en el templo? ¿Eso glorifica a Dios? ¿O satisface solamente nuestras emociones? ¿Y sabes qué, amado? Dios es tan maravilloso que los pocos cambios que empezamos a hacer en enero, ahora Dios nos llevó a un cambio de 180 grados, a cambiarlo todo. Le doy gracias a Dios porque ya empezó a hacer los cambios antes que pase esta pandemia. Pero si queremos ser una iglesia relevante, una iglesia con la visión de Dios, una iglesia que cumple el propósito, amado, vuelve a la visión, vuelve al propósito. La Iglesia Evangélica Bautista del Centro existe para glorificar a Dios, para que Él sea glorificado, formando discípulos comprometidos que anuncien, que prediquen el Evangelio desde Tacna la Heroica hasta lo último de la tierra. Para que con todo aquello que hagamos, Él sea glorificado, para que Él sea exaltado. Queda poco tiempo, así que el tiempo que queda, el tiempo que nos queda en esta tierra, tu vida debe ser entregada, dispuesta para estar en la visión y en el propósito de Dios. Algunos correrán con esto, algunos se quedarán en la tradición, no lo sé. Pero la iglesia existe para que Él sea glorificado. Una iglesia que no tiene visión, una iglesia que no cumple el propósito, voy a decir las palabras de un siervo de Dios, Francisco Núñez. Una iglesia que no tiene visión, una iglesia que no cumple el propósito, que no predique el Evangelio de Cristo, no tiene razón de existir. En estas 4 semanas que vienen estaremos hablando de métodos, formatos que nos ayuden a andar en la visión. Pero necesitamos crecer en la visión de Dios. Y entonces se cumplirá la palabra. Las iglesias fueron establecidas en la fe y crecían día a día. Cuando estemos en la visión correcta y en el propósito correcto, el Señor añadirá día a día los que han de ser salvos. Oremos. Padre Celestial, toda la gloria es tuya. Te alabamos en esta noche, te bendecimos. Gracias, Señor, por tu palabra. Glorifícate, Señor, en la vida de tu iglesia. Glorifícate, Señor, para que tu iglesia verdaderamente entienda y te conozca y sepa que la llamaste con un solo propósito: la salvación de los perdidos, de los que están afuera. Ayúdanos con esto, Señor. Pongo a tu iglesia en tus manos. La honra y la gloria es tuya. Bendito seas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Así que debemos crecer en la voluntad de Dios y debemos tener clara la visión de Dios
y cumplir con su propósito. Amigo, amiga, personas que no se escuchan, y voy a aclarar quizás por primera vez, y que todavía no aceptaste a Jesús. No quiero terminar sin antes tener la oportunidad de decirte que tú puedes ser parte de la visión de Dios y puedes ser parte del propósito de Dios. Que para ello necesitas aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. Necesitas entregarle la vida al Señor Jesús y tener ese privilegio, ese gozo de saber que puedes ser un instrumento de bendición. Si quisieras entregarle tu vida a Cristo, es decir, yo también quiero entregar mi vida al Señor, quiero pedirte que hagas esta breve oración conmigo. Ahí donde estás, ora conmigo. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por la oportunidad que me das también de aceptar a Jesucristo en esta noche como mi Salvador personal. Por esto, Señor, te pido perdón por mis pecados. En esta noche yo te entrego mi vida. Y yo a partir de hoy quiero conocerte bien, para andar en la visión tuya, para cumplir el propósito en esta tierra. Señor, ayúdame a partir de hoy a andar en tus caminos. Gracias te doy porque me diste la oportunidad de aceptar tu señorío sobre mi propia vida. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Un gusto haznos saber, mándanos una notita ahí con el familiar, con el amigo que está a tu lado y haznos saber que tú también ahora eres parte de la familia de Dios. Iglesia, que Dios te bendiga. Cuídense todavía. Y creo que pronto ya nos estaremos viendo. Anhelamos encontrarnos con ustedes, saludarnos, tomar un café. Pero Dios va a tener su tiempo. Un abrazo. Y que Dios los bendiga. Bendiciones. Te invitamos a seguir conectado a nuestras redes sociales. Estas son algunas noticias y actividades de nuestra iglesia para esta semana. Dios te bendiga.